¿Sí? Ok. Álvaro está explicando algunas cosas sobre la predestinación y quedamos en un versículo. El versículo que habla que fuimos adoptados. ¿Quién se acuerda qué versículo es? Antes de mirarlo, en Efesios capítulo 1 habla de un versículo que... 5. Perfecto. Abran sus Biblias en Efesios, por favor. Dice así, Efesios capítulo 1, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y estaba tratando de explicar lo que era la adopción sin pasar por la redención, pero la verdad no puedo. ¿Por qué? Porque van de la mano. Y creo que una de las doctrinas más mal entendidas es la redención. Entonces, yo sé que algunos de ustedes saben, y yo he cometido el error de no recordar estas cosas porque con los muchachos que venían al principio las aprendimos de memoria, pero ¿conocen estas palabras? Levanten la mano, ¿quién sabe la definición de memoria? ¿De qué? La definición de memoria de gracia y misericordia. ¿Quién sabe la definición de memoria? Alex no. Vos tampoco. ¿Quién más sabe? De los que venían al principio no. Si yo te pido en este momento que definas gracia y que definas misericordia, ¿qué harías? Ok, ¿y misericordia? ¿Estás dudando? Sí. Ok. Misericordia sí, gracia. Andás por ahí. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Misericordia es como no aplicar un castigo que sí se merece, algo así. ¿Algo así? Sí, algo así. Ok, vamos a ponerlo ahí. Gracia es cuando Dios me da algo que yo no merezco. Misericordia es cuando no me da lo que yo sí merezco. La misericordia es el amor de Dios entendido. Entonces, ¿merecíamos el infierno? No nos dio el infierno. Por su gracia nos da la oportunidad de ir al cielo. Entonces, si yo quiero entender lo que es la adopción, tengo que entender que la gracia de Dios hizo posible la adopción. Ahora, ¿quién se anima a repetir la definición de gracia? Vivian. Es cuando Dios me da. No, sin leerlo. Leer, hasta yo lo puedo leer. Espérese. Es algo que Dios me da que yo no merezco. ¿Eso qué es? Gracias. Gracia. Y misericordia, lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Es algo que. No lo apunté. Ok. Gracia es que Dios me da lo que no merezco. Misericordia es que no me da lo que yo sí merezco. Y en la salvación, la gracia y la misericordia van de la mano. ¿Está bien? Entonces, decilo para me debe decir. Ok. Gracia es lo que Dios. Se pone nervioso. Gracia es que. No, misericordia es que. Yo no voy a decir que esta chica tiene 40 años de iglesia y 30 años de estudio bíblico. Ahora, esperen un poquito, quiero contarles algo. Estamos filmando porque esto va a quedar en YouTube. ¿Sí? ¿Y mi nombre? Y tu nombre también. Entonces, es importante, a veces por confusión, a veces porque nos ponemos nerviosos, pero cuando hablamos con la gente, tenemos años de cristianos, y yo te puedo asegurar que puedo traer varios, y mezclan la definición. Ahora, gracia se puede definir como regalo, bondad, algo inmerecido. Yo le hice una definición así porque me parece práctica. Dios me da lo que yo no merezco. Y misericordia es que no me da lo que yo sí merezco. Hagamos el ejemplo con un padre. Viene el hijo y se porta mal. ¿Qué tiene que hacer el padre? Bueno, por misericordia no lo va a castigar, pero debería tener un castigo. Y por gracia va a dejar pasar ese castigo. Es lo que Dios hizo con nosotros. Y eso es la base fundamental de la salvación y de la doctrina de salvación. Entonces, anoten esto, guárdenlo en su mente porque es importante. Somos adoptados por la gracia de Dios, porque disfrutamos su misericordia, por eso fuimos colocados en la familia. Pero todo tiene que ver con la redención. Ahora,
Al momento de ser salvo, hay algunas cosas que suceden. Y yo sé que podés estar aquí, tal vez viniste muchos días a Ictus, pero no sé si tenés a Cristo. Porque el abrir una iglesia, el levantar la mano, el hacer una oración, no te salva. El entender quién es Cristo y poner tu fe, sí. Pero es únicamente por la gracia de Dios. Entonces, al momento de creer que uno fue salvo, Efesios 2:8 que dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no depende de nosotros, porque es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que la salvación depende de nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy salvo por lo que Dios hizo, no por lo que yo pueda hacer. No hay ningún mérito, no hay ninguna obra que pueda alcanzar la meta divina, que es Cristo. Entonces, al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. ¿Cuántas personas son pecadores? Hoy fui a visitar un hermoso bebé, que cuando lo vi la primera vez pesaba 3 kilos, más o menos. Hoy ese pedazo de pecado son como 5 kilos. Pero qué lindo. Todos somos pecadores. Y cuando vemos un viejito, ¡ay, qué lindo viejito! Y algunos chicos dicen, ¡qué cosi! Sí, pero sigue siendo pecador. Porque por una persona entró el pecado al mundo y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, en la condenación no entran mis sentimientos. Por más que Dios es amor. Todos estamos condenados y separados de Dios. Lo segundo, el creyente también está siendo salvado del dominio del pecado, santificado y preservado. En el momento que tenés a Cristo, Dios te santificó. Y algo que tiene que quedar claro, y lo repetí, lo voy a volver a repetir. Yo sé que la teología, y está bien que lo hagan, y mucha religión te dice, sos santo en posición, pero también ahora sé santo en práctica. La Biblia dice, sed santo porque soy santo. Entonces la santidad no es una opción. La santidad es un estilo de vida. Y Dios me preserva para eso. En tercer lugar... Pero entonces, ¿son las dos? Claro, posición y... no. Ok, la teología dice que todos somos santos, separados para Dios. Y después que en la práctica tenemos que practicar la santidad. Está bien, pero no usemos eso como excusa para no vivir en santidad. Porque si el santo vino a mi vida y me dice, sean santos porque yo soy santo, yo camino con Cristo. Al caminar con Cristo, el santo camina conmigo. La santidad no es una opción, es un estilo de vida. Porque me someto a aquel que amo. El cristiano que quiere vivir fuera de los parámetros de Dios no vive en santidad. Pero entonces, ¿en qué se convierte? Cristiano carnal. ¿Está bien? Ahora, y un día nosotros seremos salvos de la misma presencia del pecado. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Ustedes tienen los versículos ahí. Pero, si bien es cierto que, permítame ponérselo acá, algunas doctrinas que aparecen, ¿no? Pero, si bien es cierto que el significado pleno de la muerte de Cristo no se puede abarcar en una noche, no vamos a poder estudiar lo que es la salvación, llamado en teología soteriología. Hoy no lo vamos a poder abarcar, pero tenemos que entender que yo fui adoptado en la familia de Dios y que soy salvo por la fe, pero hay varias cosas que tengo que entender una vez que soy salvo. Por eso los cristianos a veces vivimos mal, porque no entendemos todo lo que Dios hace. Ahora, pensando en esto, no es algo que... La redención no es algo que sucedió una vez en el Antiguo Testamento y después no volvió a pasar. La Biblia de tapa a tapa habla de la redención. ¿Sí? La Biblia de tapa a tapa habla del derramamiento de sangre. ¿Podemos pensar en la gracia de Dios? Claro. ¿Dónde? Desde Génesis en adelante, donde hay derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Lo que pasa es que fueron cosas diferentes. Ahora, pensando en esto, vamos a encontrar una sustitución por los pecadores. ¿Quién fue el sustituto? Cristo. ¿Qué es sustitución? Acá estaba yo, tenía que morir.
Cristo dijo, no, Raúl es pecador, yo me pongo, tomo mi lugar. Qué lindo, porque era mi culpa, pero por mí murió. Vos tenías que morir, porque por tu pecado tenías que morir, pero Él te sustituyó. Cuando pienso en el segundo, la redención, ahora vamos a ver detalle por detalle, pero soy rescatado, liberado, siempre tiene que ver con eso. Y déjenme pensar en unos ejemplos. Voy al Antiguo Testamento, pienso un poquito en redención. ¿Y dónde voy a parar? La redención antes era cubrir el pecado y había sacrificios de animales. Por eso tenía que haber un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, porque siempre había cierta trampa. Pero ustedes tienen un ejemplo donde una mujer moría, perdón, un señor moría, la mujer quedaba sola con los hijos. ¿Qué tenía que hacer esa mujer? ¿Se acuerdan? Tenía que buscar un pariente cercano para que la pueda redimir y darle herencia. ¿Sí? Se moría, me moría yo, Adriana tenía que buscar a mi hermano. Si mi hermano no estaba dispuesto, tenía que buscar un pariente cercano para que la redima. ¿Sí? La redención también tiene que ver una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento, es la palabra kafar o kofer, no sé exactamente cómo se pronuncia porque no hablo hebreo, pero era cubrir. En el Antiguo Testamento se cubría el pecado, en el Nuevo Testamento ya no es así. Pero vamos a ver esos pasos por paso, y es una propiciación en cuanto a lo que le toca a Dios, y la adopción es el privilegio que nosotros obtenemos, que también lo vamos a detallar ahora, pero simplemente yo soy adoptado cuando Dios, no como un niño, sino como un hijo adulto, me coloca en su familia. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta, aprovechen para no volver después. Vamos a buscar las palabras en griego, que ustedes las tienen y que las hemos estudiado. Ahora, la primera palabra que encontramos, y es fácil, si ustedes quieren tener esto, pueden comprarse los diccionarios Vine, también hay programas de computación, pero es mejor leerlo en papel, y van a encontrar palabra tras palabra. También hay un diccionario que es griego-español, se llama Interlineal, que vos lo tenés por ahí, después mostrárselo. La palabra abrazo es la idea de poder ir a un mercado, lo podemos leer directamente, la idea fundamental de frecuentar el mercado. Ahora, ¿qué se hacía en el mercado? Se compraba. Vamos a leer Mateo 13:44 y otro que lea Lucas 9:13. ¿Quién me quiere leer Mateo 13:44? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, compra que compra. ¿Y qué? Compra a que Compra. Comprar. La redención siempre es un precio. Ahora, ¿quién tiene Lucas 9:13? Léelo. Él les dijo, dale a vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos vosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Otra vez, comprar. Comprar. Siempre tiene que ver con comprar. Pero vamos a ver estos versículos que están acá. Primera Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Lo quieren buscar todos? Primera Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis, avísame cuando lo tienen. Hablando de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Quién padeció? Cristo. Él tuvo que pagar el precio, nosotros no podíamos pagar el precio. Por eso es gracia, porque yo no merecía eso. Cristo tomó mi lugar. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10.
¿Quién lo quiere leer? Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué lindo. Nos has comprado, ¿con qué? Con tu sangre. Esa es la idea. Había un precio que pagar, y literalmente ustedes tienen ahí, dice, el precio mismo se declara claramente en Apocalipsis capítulo 5. El precio fue la sangre de Cristo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿qué dice? Habla otra vez del precio, habla de nosotros como el templo del Espíritu Santo, pero dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que fuimos comprados con un precio? ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que no perdió ni perderá su poder porque sigue estando vigente. Pero tuvo que haber un precio. Por eso es importante pensar eso, ¿no? ¿Quién soy? Ahora, si esto quisiéramos pagarlo nosotros, no podemos. Por eso es gracia. No sé si se dieron cuenta, por lo poquito que estuvimos estudiando de Efesios, todas las cosas que tenemos en Cristo. Uno de los muchachos de la Aurora, que no veo en estos días, hizo todo el trabajito que yo le pedí, de poner en Cristo, en Cristo, en Cristo. Sepan que todo lo que tenemos es en Cristo. No es de otra manera. ¿Por qué? Porque todo es por medio de Él. Ahora, hay otra palabra, en griego solamente agregándole ex, significa fuera, ¿sí? Exagorazo, solo se le agrega la E y la X. Entonces, déjenme que se los explique en una forma fácil antes que pongamos toda lo que dice ahí. Yo tengo algo que me gusta, pago el precio, eso es agorazo. Después lo llevo conmigo, lo pongo fuera del mercado, exagorazo. Y hay otra palabra que la vamos a poner que es lucro, tiene que ver con plata. Pero una vez que lo poseo, ¿qué hago con eso? Hago lo que quiero. Cristo me sacó del mercado, me hizo su propiedad y me dio libertad. Soy libre para vivir para su gloria. Qué lindo, ¿no? Esa es la obra de Dios. Ahora, le voy a poner solo cuando agregamos la palabra X significa la idea de comprarlo, producirlo, adquirirlo, sacarlo fuera del mercado. Y Gálatas 3:13, ¿lo buscamos? Vamos a cambiar la palabra redimió por compró. Cristo nos compró. ¿De qué? De la maldición de la ley. Hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cristo nos rescató de la ley. Teníamos que morir, pero Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Acá, otra vez, entra la doctrina de la sustitución. Ocupó mi lugar. Si Él no hubiera ocupado mi lugar, yo no hubiera podido ser colocado dentro de su propia familia. Soy coheredero con Cristo en todo. Entonces, ¿qué pasó con la maldición? Se la llevaron. De paso, paréntesis. Qué triste es cuando viene un cristiano y dice, estoy orando porque me está pasando algo que es la maldición por mi familia. Porque en mi familia de tercera y cuarta generación que había esto y había aquello. Perdón, una vez que sos salvo, ¿no hay maldición? O sos hijo de Dios cuando nacés de nuevo, y cuando nacés de nuevo se corta todo, o sos hijo del diablo. No hay opción. Claro, a uno no le va a decir, hola hijo de Dios, hola hijo del diablo, no puedes andar así por la calle. Pero sí podés entender esto. El que no tiene a Cristo no tiene vida. Entonces si tenés a Cristo, compartirlo. Un ejemplo. Yo he escuchado mucho que la gente dice que tiene una cadena generacional. Mira, es que
mi abuelo fue así, mi tío fue así y yo voy a ser así. Esa es la idea. Esa es la idea, pero no funciona así porque yo soy salvo, tengo a Cristo, no hay maldición. Eso es brujería evangélica, pero no Biblia. Y se utiliza mucho y lamentablemente pastores con muy pocos escrúpulos dicen, vamos a orar para cortar la maldición. No funciona así. Yo soy bendito en Cristo. Ahora, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Alex, haceme una seña cuando tengo que terminar, porque yo no miré la hora. Para que redimiese, o sea, comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí viene la palabra, ¿no? La adopción de hijos. Cuando pensamos en la adopción y pensamos en hijos, solo el apóstol Pablo utiliza esta palabra, el apóstol Juan utiliza otra. Pero acá se refiere a alguien ya con la madurez como para ser colocado. Y cuando pienso en esto, puedo pensar mucho en la adopción, pero vamos a un versículo más, Gálatas 5, 16. No, me confundí. Ese no es, porque nadie se muerde acá, ¿verdad? Gálatas 5:16, miren lo que diría. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros... 5:15. Ah, 5:15, el otro, ahí está. Gracias. Después que lo dije, ¿qué pasó acá? 5:15. No, 5:16. Está bien, 16. Yo leí el 15. Yo puse 15 y 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo entiendo que soy adoptado por Dios, entiendo que fui redimido por Dios, o sea, comprado, Dios me dio libertad. De paso se están perdiendo el estudio de los jueves sobre el control del Espíritu Santo. Si me dejo controlar por el Espíritu Santo, lo que yo voy a disfrutar es la vida del Espíritu Santo en mi vida, la vida abundante. Entonces voy a poder vivir diferente. Ahora, vamos a la tercera palabra, y es la palabra lustro. Vamos a Tito 2:14 y 1 Pedro 1, 18 y 19. ¿Quién quiere leer 1 Pedro? ¿No se peleen uno solo? Yo. Perfecto. ¿Y quién quiere leer Tito? Tito 2:14, Pedro. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Qué lindo versículo, ¿no? ¿Quién se dio? ¿Quién entregó? ¿Para qué? Para comprar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo. Pero otra vez, está comprándonos, somos su propiedad, no me pertenezco, soy de Él. Y yo creo que fue acá que di ese ejemplo que me gustó mucho. Alguien iba en un tren y estaban jugando un juego de naipes ahí enfrente. Entonces se le hacía falta uno porque había 3 personas y tenían que jugar 4. Y le dicen, ¿viene a jugar con nosotros? No, no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puede? No traje mis manos. No trajo sus manos, sino que tiene, les pertenecen a Cristo. Nada de lo que tengo es mío. Cuando entendés que fuiste comprado, no hay un poquito te doy, Señor. O es todo, o es nada. Yo no puedo entender, aunque fui criado en esa escuela, no puedo entender cuando me dicen, entregaré tus ojos al Señor, ¿y qué hago con mi boca? Hoy le entregué mis pies al Señor, ¿y qué hago con mis manos? No, Señor, yo te entrego todo. Si no, nada. Ahora, 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez, la redención individual. ¿Qué tuvo que haber para que haya redención? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Él
pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. No podíamos haber sido adoptados, colocados dentro de su familia, si el Cordero Santo de Dios no hubiera ocupado mi lugar. ¿Está bien? Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 15, ¿lo buscamos? ¿Lo tenés, esto? 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Qué linda palabra. Ahora, esta palabra la encontramos en Mateo 14:36. Esta palabra la encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y es una palabra que habla de intimidad. Ahora, los siervos tenían prohibido referirse así al Señor. Y con todo el respeto que Dios se merece, Dios no está lejos, es mi papito. Es un término cariñoso. No podemos pensar, oh Señor, llegamos ante ti todos indignos. Él me dignificó y quiero tener intimidad con Él. Tenemos dos extremos muy feos. La gente que ora que parece que estuviera en un velorio y que Dios está muerto, y aquellos que no lo respetan. Dios es mi amigo. Dios es mi papá. Dios es todo para mí. Diría mi hija más chica, Dios es mi compi. ¿Sabe por qué? Comparte todos mis secretos. Pero claro, yo le puedo decir papito. Y yo quiero disfrutar eso y no dejarlo de disfrutar. ¿Por qué? Porque cuando pienso en Abba, es la palabra que forma un niño de pecho. ¿Qué es la primera palabra que dicen los bebés? Si le pregunto a una mujer va a decir mamá, pero mis hijas todas dijeron papito. Se tiene que salir del corazón, porque es Dios. Si cuando vas a orar no estás disfrutando a Dios, estás rezando y no orando. Porque orar es conversar con Dios. Él te habla, vos le hablas, lo escuchás, es algo íntimo. Y yo tuve que poner más chiste, la adopción. Porque muchas veces se complica. Vamos a Efesios otra vez. Acá se complica por algo. Dice, en amor habiendo sido predestinados. Y a muchos se les paran los pelos por esta palabra predestinados. ¿Sí? La predestinación no es un problema, aparece en toda la Biblia. Y hay hermanos que piensan diferentes, y en teología de 4 personas que pones, hay 17 opiniones diferentes. Y está bien, tenemos derecho a pensar diferente, pero la predestinación aparece... bueno, ahora vamos a ver versículo por versículo, Romanos 8, 29 y 30, 1 Corintios 2, 7, Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. Y vamos a tratar de explicarlo. ¿Para quién es la predestinación? Para los salvos, para los que están en Cristo. La predestinación es el previo conocimiento de Dios. No está en juego que Dios elige este para condenación y aquel para salvación. El primer versículo, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y déjenme que le lea literalmente lo que dice el diccionario en cuanto a predestinación. Pablo utiliza la palabra predestinar y significa fijar un destino de antemano. ¿Sí? Encerrar en un círculo, literalmente. Marcar un horizonte. Eso es la palabra predestinar. Es el previo conocimiento de Dios. Lo encierra en un círculo, lo marca de antemano. Y siempre tiene que ver en relación al cristiano, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo, al que está en su familia. Nunca, en ningún lugar de la Biblia tiene que ver con este se salva y aquel no se salva. Esas son posiciones teológicas. Hay gente que puede pensar diferente, pero no encontramos algo en la Biblia que diga eso. Pero Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció,
también los predestinó. Pregunta, ¿para qué los predestinó? Según el versículo. Para que fuesen hechos a la imagen del Hijo. Para eso es la predestinación. Nos predestinó para que seamos parecidos a Cristo. No, semejantes a Cristo. Conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación tiene que ver con mi vida de santidad. Por eso no entiendo a veces cuando van perdiendo la idea y dice, y a los que predestinó, o sea, a los que hizo conforme a la imagen de su Hijo, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y viene hablando después de toda la obra de Dios. Ahora, ¿qué es la justificación? Parte también de la doctrina de la salvación. Que Dios me declara justo a pesar de ser culpable. ¿Sí? Me ve a mí, yo merezco ser condenado, pero Dios me declaró justo porque el juez no encuentra culpa. Porque me ve como, me ve en Cristo. Pero por su previo conocimiento. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, pero Dios no tiene un comienzo y un fin. Sería una tontera pensar que Dios tiene un comienzo y un fin porque Él es eterno. ¿Sí? Así como cuando preparó las buenas obras también, las predestinó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Y volvamos a Efesios. La misma idea. Versículo 11. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo lo que tenemos es en Cristo por el previo conocimiento de Dios. El destino de los creyentes fue determinado por Dios y siempre con relación a la adopción. Ahora, la adopción es la colocación, es una posición. Me coloca en la posición de hijo de Dios. Cuando pienso en la adopción, voy a poner aquí la palabrita que se utiliza en griego. Es la palabra huiotesía, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero son dos palabras que se pueden dividir, que en definitiva quiere decir adoptar, pero una es hijo y la otra es colocar o colocación, un hijo colocado en un lugar. Es interesante cuando vamos estudiando esto porque el apóstol Juan habla del que engendró, y es otra palabra, y habla de un niño, pero aquí habla de una persona que ya tiene conocimiento y nos coloca dentro de su familia. Vayan buscando otra vez Gálatas capítulo 4. Lo hemos leído, creo, pero da vuelta a la página nada más, versículo 5. Acá está la palabra adopción, que también se usa en Romanos capítulo 8, versículo 15. Si yo te doy un hijo que no te pertenece y le pones tu apellido, lo estás adoptando. ¿Qué derechos tiene ese hijo? Tiene todos los derechos. ¿Por qué? Porque lo adoptaste. Entonces la adopción es colocado como hijo. Cuando Dios te adoptó, es porque antes te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es porque también te justificó. Por supuesto, tuvo que redimirte de la maldición para que por gracia seas salvo. Entonces te coloca en su familia. Qué interesante, porque vos y yo somos hermanos. Y cuando te cases con Mónica, te casás con tu hermana. Cuando pienso en esto, ¿qué soy de Cristo? Soy coheredero con Cristo. Lo que es de Cristo también es mío. Entonces, cuando pienso en esto, simplemente puedo decir, no merezco
nada. Y déjenme pensar un poquito en la ley de adopción. Lástima que no tenemos un abogado acá, deberíamos tener uno. Pero cuando pienso en la ley de adopción, cuando una persona adopta a alguien y le pone su apellido, pasa al registro civil, pedir los antecedentes y únicamente con una orden del juez podés saber cuál era la familia anterior. Si no, no. ¿Sabes por qué? Porque yo adopté una persona y ese chico es mi hijo y tiene los mismos derechos que tendría Abigail en todo. Aún herencia, comida, techo, educación, es mi hijo legal en todo. Ahora, ¿por qué puedo ser adoptado? Porque fui regenerado. ¿Por qué puedo ser adoptado? Porque pude renacer. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Lean después en su casa Gálatas capítulo 4, versículo 6, da la misma idea. Juan capítulo 3, versículo 3, ¿de qué habla? De nacer de nuevo. Únicamente por el nuevo nacimiento yo puedo nacer una vez más. Y siempre, en todo caso, en todo momento, la adopción es en base a Cristo, no a mis méritos. ¿Sí? Literal, la adopción se hace por medio de Cristo en base a los méritos de su obra, no de mi obra. Los creyentes reciben su nueva condición y son transformados. Y tienen un espíritu de filiación. Qué lindo, ¿no? Ese es el espíritu de adopción, por el cual clama, Abba, Padre. Recién recibo un mensaje del texto donde un cristiano acaba de tener un accidente y dice que mientras iba rodando, él pasó por ictus en algún momento, mientras iba rodando con su moto, pensó que se iba a morir, pero tenía seguridad que iba a la presencia de Dios. Pero se acordó también que no estaba bien con Dios en ese momento, pero tenía seguridad. ¿Saben qué es eso? Él conoció a Cristo de verdad. Si no, tendría seguridad. Es importante entender que yo llego a recibir la adopción por medio de la redención, no de otra manera, y por gracia. No hay otra manera que no sea por gracia. Y déjenme leer con ustedes algo que escribe un escritor que se llama Scher. Dice: este ser de hijo de Dios no nos corresponde porque así lo quiera nuestra naturaleza, sino que por medio de Jesucristo hemos sido liberados de nuestras funestas deudas de culpa. No se lo debemos tampoco al hecho de proceder de un pueblo santo, ni a nuestros actos de cumplimiento de la ley, sino a nuestro ser de hijos. Nuestro descender del Padre lo hemos recibido por medio de Cristo y por consiguiente lo tenemos por Él. Desde toda la eternidad, la santa condición de hijos llega a nosotros como un regalo de Cristo. O sea que, si resumimos, es gracia. ¿Qué era gracia? Que Dios me da lo que yo no merezco. Y cuando pienso en todos los beneficios que tengo en Cristo, tengo que aprender a vivir diferente. No se hagan mucho rollo, como dicen ustedes, con la predestinación. Simplemente sepan que Dios de antemano decidió algo. A todos los salvos los quería colocar en su familia para que todos nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos creciendo cada día para parecernos más a Él. Y termino con esto. Todos los que fuimos redimidos, adoptados, justificados, somos redimidos de algo, la esclavitud del pecado. Somos redimidos por algo, Cristo, la sangre preciosa. Y somos redimidos para algo, para vivir en libertad. Entonces, yo creo que si pensás en todos estos beneficios,
no puedes hacer otra cosa que decir, gracias Dios, no lo merezco. Yo no sé si alguno de ustedes es adoptado y alguna vez tuvo problemas con eso, pero qué privilegio tenés que alguien te haya puesto dentro de su familia. Y es lo que hizo Dios. Me tomó, me sacó de la esclavitud, me hizo su posesión y me puso en su familia. Aún más, me dio libertad y me dijo, haz lo que quieras. Te conviene hacer lo que es correcto. Por eso yo quiero vivir para su gloria. Y quiero disfrutar su gracia.